Soy Ignacio Olmos y bienvenido a la sesión de análisis de precios unitarios para costos horarios. Esta es la parte 2 y hoy nos toca ver lo que es el salario base, el salario real, las horas efectivas, la tasa de interés, el valor de rescate y el porcentaje de seguro. Bueno, está dividida esta sesión en dos partes. Esta es más teórica y la que sigue es más práctica. ¿Ok? Primero vamos a definir qué es el salario. El salario dice aquí que es una remuneración que un trabajador debe obtener por ley por realizar un trabajo. Esta persona debe de cumplir ciertas condiciones laborales, además de tener ciertos beneficios, que en este caso son pues obviamente las prestaciones sociales. Y esta persona debe de contemplar un horario laboral, además de un máximo y mínimo en horas laborables. En la semana, obviamente, todos los estados y en diferentes empresas tienen diferentes horarios. Entonces, lo más común es que trabajen de lunes a viernes, sábado a lo mejor algunas trabajarán, algunas empresas no laborarán y pues será, o a lo mejor algunas laboran mediodía, entonces ahí es muy variado. Hay personas o hay empresas que trabajan diferentes días, entonces a lo mejor trabajan de lunes, fines de semana, perdón, y un día entre semana tienen libre. Como tal, aunque nos rige la Ley Federal de Trabajo y lo que es CONASAMI, que es Comisión Nacional del Salario Mínimo, las partes de los salarios, vamos a determinar que el reglamento, al menos para el costo horario, nos dice que el salario base se establece por un convenio laboral, donde se establece la retribución o que deberá percibir cada trabajador en función de su puesto, siendo una retribución fijada por unidad de tiempo o de obra. El problema acá del reglamento es que muchas veces el costo horario, digo, yo sé que es diferente el salario base y el salario nominal, pero en sí, en el reglamento y más para el costo horario es lo mismo. El salario nominal aquí, por ejemplo, ya le da como tal una abreviación SSN y representa los salarios tabulados de las diferentes categorías y especialidades propuestas por el licitante o contratista. Entonces ya aquí ya tiene una nomenclatura. Lo que pasa es que en sí el reglamento empieza a hablar de salario base, pero en las fórmulas y todo se basa a salario nominal. Y es importante el salario nominal porque es el salario que va a percibir una persona. Entonces, si tú estás trabajando, y pues, tú estás trabajando por semana o por mes o por quincena, y cada periodo te pagan, entonces el salario nominal es el precio que te pagan o el pago que recibes por, digámoslo así, por mercado. Entonces, no es lo mismo en la parte sur del país que en el centro que en el norte, ¿ok? De ahí varía. Y el salario nominal para los trabajadores, pues obviamente para el costo horario, no cambia la unidad de pago. Por ejemplo, un chofer o un operador, aunque a lo mejor el costo horario dice que es por hora, su salario de ellos sigue siendo por jornal. Y bueno, más adelante veremos qué otras diferencias tiene, pero específicamente eso. El salario real, por otro lado, representa el salario real del personal de operación necesario para operar la maquinaria o equipo de construcción valorizadas por turnos. Este salario incluye el salario base y prestaciones sociales. Cuando ya te dice eso, entonces quiere decir que el salario real es la suma del salario nominal o salario base más el factor salario real. En sí, el salario real se abrevia con la palabra SR. Dice que SR representa el salario real del personal que interviene directamente en la ejecución de cada concepto de trabajo por jornada de 8 horas. Aquí es cierto, y más adelante vamos a ver eso. En sí tú le pagas por 8 horas laborables a esta persona. Aunque después vamos a ver que existen las horas efectivas, pero bueno, dice, salvo las percepciones de personal técnico, administrativo de control, supervisión y vigilancia que correspondan a los costos indirectos. Entonces, el salario real, aunque aquí te está diciendo que va para todas las personas, que en este caso es de carácter técnico, no corresponde a los pagos para las otras personas de la oficina central y de campo, ¿no? Y bueno, y pues acá te dice que en sí son derivadas de la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores o de contratos colectivos de de trabajo en vigor. Aquí el problema es que el salario real maneja, híjole, tiene muchísimos fundamentos el por qué, el para qué. Nosotros lo vamos a considerar como un salario real por trabajador por jornal
y específicamente para el área de presupuesto. Después vamos a ver por qué digo eso específicamente para el área del presupuesto. Ya no del supuesto, el supuesto es la construcción, el presupuesto es antes de la construcción, ¿vale? Bueno, ¿qué es el FASAR? Viene una abreviación que es FSR o, bueno, en sí es la nomenclatura que se le da a factor salario real. Representa como tal pues, el factor salario real de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 191 de este reglamento, que es el reglamento de la Ley de Obra Pública. Para obtención del salario real se debe considerar la siguiente expresión, que es salario real es igual a salario nominal por el factor salario real. Y pues tiene una fórmula más avanzada. El factor salario real, o FASAR, es igual a las prestaciones sociales por, en este caso, TP sobre TL. TP son los días realmente pagados y TL es los días realmente elaborados. Y la multiplicación o lo que salga de la multiplicación se le vuelve a sumar. Después lo vamos a ver, de hecho en el siguiente video vamos a ver esto. Y esa es la fórmula para el FASAR. Obviamente dices, bueno, ¿y cómo se saca PS? ¿Y cómo se saca TP y TL? Más adelante lo vamos a ver. En sí, el FASAR, vamos a ver que necesitamos dos requisitos, dos cosas importantes. Primero, necesitas conocer los días porque el FASAR se divide en una parte en días y la otra en las obligaciones. De hecho, el FASAR no solamente aplica en México, aplica para cualquier país, digámoslo así. En sí, el FASAR es un valor que si multiplicas al salario nominal, obtienes un salario integrado ya con prestaciones sociales. Y bueno, la otra parte es las obligaciones. Aquí las obligaciones en México, por ejemplo, siempre se ha hablado, ¿no? Que se maneja de forma tripartita, pero realmente el seguro social se maneja de forma bipartita. ¿A qué voy con esto? Las obligaciones aquí se llaman obligaciones obrero-patronales. Más adelante las veremos. Pero específicamente las obligaciones obrero-patronales o patronales, porque existen las dos modalidades, se refiere a calcular, de acuerdo al salario que tenga la persona, las prestaciones que se le irán agregando. Ahorita nos vamos a tocar. Pero vamos a la primera parte, que es días. ¿Qué días debes de considerar? Los días calendario. Lamentablemente, el FASAR se debe de aplicar al año. Eso es lo que te dice el reglamento. De hecho, lo que pasa es que muchas dependencias esto lo interpretan como quieren, vamos a decirlo así. Y los días calendario en sí son los del año que está cursando la obra. Por ejemplo, en este año 2019 son 365 días del año. Pero, por ejemplo, si el año 2020 fuera año bisiesto, tendría que calcularse los 366, porque corresponde a ese año. Pero hay licitaciones o concursos públicos o privados que indican que no debe de ser así, sino que debes de dividir el año bisiesto, o sea, pues 366, que es cada 4 años, entre los 4 años, entonces serían 365.25. Lamentablemente esto pues lo aplican muchos, pero realmente, si te pones a analizar lo que dice la ley, y más lo que es el FASAR, solo aplica a presupuestos y el presupuesto solo es antes del supuesto, es lo que dice. Entonces, el presupuesto es una cotización antes de que se contrate la obra. Cuando se contrata la obra puede haber muchas modificaciones, pero como no sabemos esas modificaciones y no sabemos las personas que van a laborar con nosotros, no podemos calcular, digámoslo así, todos los eventos que puedan salir. Entonces, solo se calculan los de ese año. De hecho, si te pones a pensar, las tasas de interés y todo eso solo es por esa temporada. No podemos calcular los 4 años porque es demasiado. Pero, lamentablemente, si sabes que en una licitación piden las fracciones, entonces ni modos, tendrás que poner 365.25. Tendrás que considerar los días aguinaldo. Otra cosa, perdón, antes de continuar. Los días calendario también existen 52 días domingos. Cada 6 años, 6 a 7 años me parece, cuando tocan los años de elección, se considera un día domingo más y son 53. Por ejemplo, el 2018 fueron 53 días domingo. Y bueno, ese también lo mismo. Hay gente que pone, en lugar de 52, pone 52.18 porque es la parte proporcional. Pero vamos, nuevamente estaría mal porque no podemos calcular eso, ¿ok? Entonces, lamentablemente existen mañas, vamos a decirlo así, por parte de las dependencias que pues simplemente lo requieren así o pues ahora sí que por parte de los constructores. Ahora, los días aguinaldo, lo mismo, miren, los días aguinaldo que se consideran son 15 días como tal, pero hay empresas que van a calcular un poquito más. A ver, los días de aguinaldo como tal, la ley dice que son 15 días para las personas que son, digámoslo así, recién contratadas. Y el contrato, y la obra pública especifica que son 15 días. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una persona que ya ha trabajado con nosotros 20 años?
pues no importa. Aquí el problema es que muchas personas consideran eso, pero nuevamente el presupuesto considera unas personas que son contratadas para esos trabajos y no importa su antigüedad, porque no podemos saber si esas personas van a ser o no contratadas. ¿Ok? Entonces, por eso mismo, los días de aguinaldo deben de ser considerados de 15 días. Igual, por ejemplo, los días por prima vacacional son 6 y corresponde a una fracción del 25% por los días que se les da laboralmente. Bueno, perdón, de vacaciones. Yo sé que hay gente que dice, bueno, es que son 2 días por año más por antigüedad. Sí, pero imagínate calcular todas las personas que tienes y pues obviamente no, solamente es por el año que estás cursando. Nuevamente, esto es un presupuesto, por eso no puedes calcular todos los demás eventos, pero bueno, ya veremos. Días no laborados este año por la Ley Federal del Trabajo. Específicamente se divide en dos partes. Los días, por ejemplo, para este año son 7, más adelante los veremos, pero debes de ahí descartar los días que son lunes, porque a veces algunos formatos los contemplan como cuáles son días lunes y cuáles son los otros más. Por ejemplo, el 25 de diciembre, el 1 de año, ¿no? O sea, los días que no se elaboran, pero específicamente, por ejemplo, ahí dicen los días lunes, los que caen lunes, se tienen que separar, ¿vale? Pero hay formatos que no, que los juntan. Existe otro que dice días de costumbre. En el año, en todos los estados hay días que no se elaboran, específicamente en ciertas localidades, pero existen unos en común. Ahora, si tu licitación es en alguna obra local, por ejemplo, municipal o lo que tú quieras, en una obra que no es tanto federal, sino es más municipal o estatal, tendrás que adaptarte a lo que diga la licitación, porque hay veces que nos ha tocado que los días de costumbre son locales, híjole. Entonces, en internet existen, por ejemplo, qué días no se elabora en ese poblado. Ahora, días por clima. Aquí puedes agregar los que tú necesites. Lamentablemente, si agregas más días, pues obviamente no, el presupuesto se te va a elevar demasiado. Entonces, días por clima se refiere a los días que no se elaboran por lluvia, por exceso de calor, no sé, por eventualidades de clima, ¿no? Entonces, lo mínimo que se considera ahí, pues es un 2, ¿ok? Ya puedes considerar los que tú quieras, pero obviamente más tu FASAR se va a elevar. Días por falta no profesional. Aquí quiere decir que en un año una persona puede faltar hasta cuántas eventualidades. El Seguro Social contempla un máximo de 3 por mes y eso es lo que se calcula por año. Y se calcula una fracción por cada día que no asiste. En este caso es 0.15. Entonces, si son máximo 3 y 0.15 es 0.45 por falta no profesional. Eso al menos se contempla en la ley del Seguro Social. Más adelante lo veremos. La otra parte corresponde a las obligaciones y las obligaciones se refiere específicamente a las cuotas tanto patronales como laborales para el trabajador. Aquí me gustaría decirte que siempre se va a tomar, por ejemplo, acá dice patrón más trabajador, siempre va a ser bipartito. Lamentablemente hemos encontrado licitaciones donde dice que nada más se deberán de considerar las cuotas patronales. En teoría, las cuotas obrero-patronales se refiere a las cuotas que tú retiras a un trabajador. Si un trabajador, en este caso que tú lo tienes asegurado con el Seguro Social, le descuentas de su salario para tú llevar la contabilidad y la alta del Seguro Social, pagar las prestaciones, en ese momento, como tú haces el descuento, pues se convierte automáticamente en la cuota obrero-patronal. Me refiero a que, por ejemplo, una persona que él se encarga de hacer esa parte, solamente corresponderá la parte del patrón pagarla, ¿ok? Pero se supone, la mayoría de los presupuestos, cuando tú tienes un salario de una persona y le descuentas, automáticamente se convierte en obligación obrero-patronales. Vamos a decirlo así, ¿ok? Si tú tienes a un trabajador y gana 200 pesos, en realidad no gana 200 pesos, gana un poquito más porque se incluyen las obligaciones obrero-patronales, pero en los presupuestos se tienen que integrar las dos. Vamos a hacer eso. Nosotros vamos a trabajar con las obligaciones obrero-patronales. ¿Y a qué se refiere esto? Mira, en el Seguro Social específicamente existen estos apartados, ¿ok? En estos apartados son 5: enfermedad y maternidad, invalidez y vida, cesantía en edad avanzada y vejez, guarderías y prestaciones sociales y la parte de Infonavit. Bueno, estas partes, cada una tiene subgéneros. Específicamente enfermedad y maternidad, por ejemplo, dice, tiene prestaciones en especie, gastos médicos y en dinero. Y de estas tres, lamentablemente, tienes que ver cuál corresponde a cuál, ¿no? En este caso, la primera, pues obviamente lo que es una cuota fija por trabajador, se va a pagar, por ejemplo, y estoy viendo que falta un valor acá,
Ahorita a lo mejor tú lo vas a tener ya modificado. Falta el riesgo de trabajo, ¿no? Antes de esto, hay una prima acá que se llama riesgo de trabajo. El riesgo de trabajo lo paga el patrón únicamente y es un riesgo que se le debe de pagar a cada trabajador por la seguridad. No sabemos en este caso qué tipo de seguridad tengas cuando te inscribes por primera vez al Seguro Social. Entonces tú llevas tus papeles, te dan de alta en el Seguro Social y depende del rubro al que estés. Hay 5 rubros, 5 giros y eso va en el diario oficial. Más adelante lo veremos, pero es el tipo 1 hasta el tipo 5. Nosotros somos el 7.58875. Ese es un valor que no aparece acá, debería aparecer, pero lo vas a tener modificado en el siguiente, en la diapositiva cuando la tengas. Y acá no paga nada el trabajador. Entonces, ese riesgo de trabajo cada año hay que estarlo actualizando. Y bueno, la otra es en especie. En especie es una cuota fija que se le da a cada trabajador, automáticamente es de UMA. Y resulta que necesitas conocer qué es la UMA. La UMA es una unidad de medida de actualización, la da INEGI. ¿Ok? Esto lo vamos a ver posteriormente, pero ahorita es nada más el acercamiento. Lo da el INEGI y lo que hace es que casi todo, si tú te das cuenta, dice acá por UMA, por UMA, por UMA, por UMA. Ya no se utiliza el salario mínimo para el FASAR, ya quedó desplazado. Entonces, ¿para qué pedimos el salario mínimo? Bueno, ahorita vemos eso. Entonces, la UMA acá dice que es una inscripción de 20.40 y entonces lo que cueste la UMA, el 20%, 20.40 es lo que vas a pagar de inscripción. Cuota adicional dice que debes de considerar 3 veces UMA. Ah, bueno, resulta que debes de sumar 3 veces UMA y como tal debes de descontarle o debes de contemplar 1.5 si en este caso la diferencia entre el salario base de cotización y 3 veces suma es superior, vamos a decirlo así. Más adelante lo veremos. Ahorita nada más son valores, ¿eh? No te preocupes por hoy. Un ejercicio lo vamos a hacer, pero en un Excel. Luego vienen gastos médicos pensionados y beneficiarios, 1.05 el patrón y 0.38 el trabajador, dando 1.43. Prestaciones en dinero de la enfermedad y maternidad, 0.7 y 0.25, dando 0.95. Oye, ¿y estos nunca se actualizan? Bueno, hasta ahorita no se ha actualizado a partir del 2008, pero estos valores que están acá, por ejemplo, lo que es suma y todo esto, tuvo una actualización, de hecho se hizo el cambio de salario mínimo a UMA en 2016, ¿ok? Y obligatoriamente se hizo la reforma, digámoslo así, se hizo la actualización en 2017. Luego dice invalidez y vida, viene el retiro en edad avanzada y vejez, guarderías e Infonavit. Y si te das cuenta, todos dicen que al final la forma de multiplicar es por salario base de cotización. SBC, ahorita lo vamos a ver, pero es un salario que integra, más o menos, vamos a decirlo así, parte del salario mínimo, no tanto como tal, pero salario base de cotización es un salario nominal que tiene una fracción de días integrado. Ahorita lo vamos a ver. La última parte que debe considerar son impuestos sobre la nómina. Entonces, el impuesto sobre la nómina es un impuesto que tiene cada estado para la mano de obra contratada. Entonces, tú debes de saber si se va a ocupar para el FASAR o no. Entonces, recapitulando, las partes del FASAR que siempre se deben de actualizar son dos, los días, porque cambian cada año, y las obligaciones. Las obligaciones en teoría no ha tenido cambios desde el 2016, pero pues no lo sabemos. Esto fue una modificación desde el 2008 y pues ya. Estos valores se tienen que estar actualizando lo que es salario mínimo, UMA e impuesto sobre la nómina. Más adelante veremos cada cuánto se actualizan y acá estos valores no, eso ni los toques. ¿Qué son las horas efectivas en el turno? Las horas efectivas, haz de cuenta que en el horario tradicional tenemos que las horas máximas laborables por día son 8 horas. Entonces, sabemos que en el día tú vas a ir al baño, vas a pensar en varias cosas, te vas a tardar en tomar el aire un momento, vamos a distraernos un rato, ¿no? Y entonces estamos hablando de que las 8 horas que se laboran en el día, pues no es cierto, no se van a laborar. ¿Cuánto se va a laborar? Más o menos de un 70 a 80%. Eso no viene en el reglamento, pero es el valor que se considera como tal de horas efectivas. Entonces, por ejemplo, tienes 8 horas que se van a trabajar. Si tú multiplicas 70% por 8, son 5.6 horas. Y si tú tomas en cuenta 80% por las 8 horas, son 6.4 horas. Quiere decir que de 8 horas
son 6.4 o 5.6 las horas que realmente se laboran. Conocimos a personas que decían, no, pero casi yo les doy latigazos a todos mis trabajadores para que rindan las 8 horas. No, o sea, seamos sinceros, yo creo que hasta en esos latigazos si le das, van a estar pensando en el dolor. Entonces, no, o sea, se distraen las personas, somos seres humanos y así pasa. El problema es que muchas veces te dicen ahí que consideres las horas efectivas para los costos horarios, para algunos trabajos. El problema de hacer eso es que, mira, si a ti te pagan 100 pesos por 8 horas, por ejemplo, pero imagínate que te dijeran que no, que te van a pagar hora por hora. Entonces, si consideras las horas efectivas y consideras las reales, si tú divides 100 pesos entre 8, te lo dejo en calculadora, ¿qué porcentaje te da? ¿No? Y luego divide ahora, entonces dices, bueno, ok, voy a considerar las horas efectivas, 100 pesos entre 6.4 o 5.6, el salario por hora va a ser muchísimo más alto, ¿ok? Entonces, por eso no se recomienda usar las horas efectivas así de esa manera. Yo sé que te lo van a solicitar, utilízalo si gustas. El problema es que siempre los costos de horas efectivas son mucho más altos y realmente los salarios se pagan por jornada a las personas. Pero bueno, lo veremos más adelante en un ejercicio. La tasa de interés. Híjole, las tasas de interés son muchísimas, o sea, hay varias. Específicamente Banxico te dice que hay varias, ¿no? Que, ¿cuáles son? Acá nada más te dice que pues, tienes que usar unas. ¿Cuáles? No te especifican. Y lamentablemente en algunas dependencias pueden utilizar un indicador diferente a otras. No te puedo asegurar, pues este te van a ocupar o este lo van a utilizar. No, hay muchísimos, ahorita los vamos a ver. Estas son las tasas de interés, es la página de Banxico, y las tasas de interés dependen del día que la cotices. Por ejemplo, hoy cambia y mañana a lo mejor otro valor va a cambiar. Si te das cuenta, las más ocupadas acá es TIE 28 y CETES 28, pero existen tres parámetros o tres condiciones de días, porque ahorita dice 28, hay a 91 días, ambas, y a 182, que es un mes, 3 meses y un año, y cambian las tasas. Acá dice tasa objetivo, luego vienen otras, y obviamente acá vamos a utilizar específicamente las que nos diga la convocatoria o pues en este caso alguna de estas. Si te das cuenta son tasas un poquito menores y pues, se pueden trabajar. Pero si te indica alguna licitación que debes utilizar alguna de estas, pues la utilizas, ¿no? El valor de rescate. Más adelante lo veremos, pero en sí el valor de rescate representa pues el costo, al final, digámoslo así, de su vida útil de la maquinaria. Dice, representa el valor de rescate de la máquina o equipo que el contratista considere recuperar por su venta al término de su vida económica. El problema es que hay muchos valores que, híjole, de verdad encuentras infinidad de información que puede o no ser. Por eso lo que te decía de las horas efectivas, este valor pues no lo dicen. De hecho, no hay ningún documento que te diga, ¿sabes qué? El porcentaje es este. ¿Por qué? Porque depende de la empresa, ¿vale? Depende, perdón, de la persona, de cuántas horas realmente labora y cuántas no. Y acá la tasa de interés, digo, el valor de rescate, sí existe un indicador. ¿Cuál? Si tú te vas a la ley del impuesto sobre la renta y específicamente aquí, ya te lo muestro, dice Diario Oficial de la Federación en el año 2012, existen unos parámetros de estimación de vida útil. O sea, sí existen valores, ¿eh? Y te dice acá que los parámetros de estimación de vida útil son con la finalidad de apoyar en la transición para la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se emite de manera de recomendación la guía de vida útil estimada. O sea, quiere decir que no es que sea obligatorio, pero pues ya te están dando valores. Y es una lista enorme, o sea, es demasiado enorme, donde nosotros encontramos en el apartado 1.2.4.6.3 la maquinaria y equipo de construcción. Y dice que toda la máquina de construcción va a durar 10 años. Pero otra cosa, no es lo mismo que te digan, ¿sabes qué? Pues, ¿cuánto es la vida útil? No, también necesitan la depreciación que va a tener cada año. Y acá te dice que la depreciación anual es 10%. Siempre hay gente que me dice, entonces al 10º año ya no vale nada. No, porque es del año anterior. O sea, por ejemplo, si cuesta $1, al día siguiente, bueno, sí, al año siguiente costará 90 centavos, ¿no? Y al año siguiente de esos 90, el 10%, o sea, 8.1. O sea, así se va a ir. Digo, 81 centavos, perdón. Entonces, no es que al final logres un cero, no es cierto. O sea, logras un valor. De ahí vamos a obtener otras cosas. Esta tabla la vamos a volver a revisar.
pero te das cuenta que sí existe un documento. Entonces este te dice que es años de vida útil, máximo 10 y porcentaje de precisión anual 10. Entonces literal aquí con este documento todos nuestros costos horarios van a estar justificados. 10 años de vida útil, 10% de precisión anual. La bronca viene con los seguros, ¿eh? Te dice el artículo 198 que el costo horario por seguros es el que cubre los riesgos que está sujeta la maquinaria o equipo de construcción por los siniestros que sufra. La bronca es que te dice, pero no te dice cuánto. Y si no hay un valor, específicamente debes de cotizarlo. Y para cotizarlo, ellos manejan diferentes tasas. Ahora, existen indicadores o existen personas que te piden o licitaciones donde te piden un indicador. ¿Sabes qué? Utiliza alguno de estos para utilizar el porcentaje del seguro. Ya depende de la licitación. Si te piden algún indicador, tendrás que poner el nombre del indicador y la tasa. Ya les dije que esta tasa cambia cada día, casi cada hora. ¿Ok? Y entonces, ahí está. El seguro solo tiene una fórmula donde dice que el seguro, representa el costo horario por seguros de maquinaria, es el valor de la máquina más valor de rescate por la tasa de seguros entre 2 veces las horas efectivas al año. Y pues en sí, ¿cuánto se ocupa? Por lo general, mira, si tú buscas costos horarios ST, Pemex, CFE, todos tienen ejemplos. Y no te puedo asegurar, sabes que existen mayores o menores, pero en casi todos los documentos que puedes encontrar en internet, nada más teclea en Google costos horarios y pone las diferentes dependencias, siempre tienen un ejemplo. Y el ejemplo que marcan es de un 2 hasta un 5% máximo. Entonces es más a criterio y depende más del porcentaje de seguros que tenga como maquinaria. Bueno, hasta aquí te dejo la explicación, espero te haya servido. Si quedó alguna duda, ponte en contacto conmigo y en el siguiente video vamos a hacer un ejemplo para que veamos más lo de costo horario y lo de FASAR.